Buenas tardes, don Albo. ¿Cómo es, querido Guille? ¿Cómo vas? ¿Bien? Bien, Sí, mira, estamos a medio mes de noviembre y es la época en la que están, seguramente en muchas organizaciones, si no en todas, haciendo su plan estratégico de la próxima o de las próximas gestiones, ¿no? de ¿Y hecho. sabes qué me preocupa? Me preocupa que un gran porcentaje de esos planes que se están haciendo ahora no se van a ejecutar en un porcentaje completo o de la manera en la cual deberían, ¿no? Implementarse, ¿no? Y eso es algo que me preocupa, que nos preocupa, no sé si estás de acuerdo. Así es, justamente como habíamos hablado, y bueno, yo me he dado la tarea de tratar de graficar un poco esto que queremos hablar y justamente lo que me comentabas, ¿no? Me venía a la cabeza algo más o menos así. Ahí está. Ya, Mira, están ahí unos muñequitos a la izquierda que dice estrategia, todo bello, todo hermoso, y a la derecha la ejecución, como que todo se cae, ¿no? En la estrategia, en la expectativa, digamos, está todo bien planificado, pero en la ejecución todo está, digamos, de cabeza. ¿Por qué crees que es así? yo creo que hay muchos factores, ¿no? Muchos factores que hay que tomar en cuenta en este ámbito para dar una respuesta a esto. Y habría que partir de algo que ya tiene sus años. Yo me acuerdo y estaba leyendo el otro día un artículo, este artículo, mira, mi dibujito está igual bonito, vas a ver. Aquí, tin, mira, A ver. a ver, ampliarlo ahí. Esta es la carátula de un artículo escrito por este señor John Aldazábal. Él tiene un blog de varios artículos a nivel de gestión empresarial, economía y ciencia. Y me llamaba la atención primero este gráfico, ¿no? Bien a lo videojuego de antaño. Y también haciendo énfasis en una frase de hace mucho tiempo atrás, ¿no? Y que hoy cobra mucha vigencia, o en realidad mantiene su vigencia, que es aquella que le da justamente el título, ¿no? Cuando Peter Drucker decía que la cultura se come a la estrategia todos los días en el desayuno. Y Ujú, cuán vigente sigue siendo esta frase del siglo pasado, ¿no? Hoy en día, por cuanto nos damos cuenta que por más que tengamos esa estrategia, esa visión estratégica súper bien establecida, es la cultura la que va a determinar, de acuerdo al empoderamiento que tenga la gente, su nivel de implementación, ¿no? En ese mismo libro, una de las mismas de las frases que decía Peter Drucker también estaba, la estrategia es comodidad, la ejecución es un arte. Y ujú, creo que nos pone en un momento en el que todas las organizaciones hoy día están empezando a implementar o a desarrollar una estrategia para lo que sea. Hemos participado nosotros recién en algunas de esas jornadas de planificación, pero no hay que garantice que esto se vaya a cumplir, ¿no? Salen del taller de planificación estratégica con unos lindos papelógrafos, pero a la hora de la hora hay factores que no te permiten cumplir, ¿no? Y creo que ahí hay que tomar en cuenta muchos elementos que forman que forman parte de esas connotaciones que definen que se cumple o no se cumple una estrategia. Hay un autor que se llama John O'Brien, tiene un libro que se llama El poder es el propósito, y él al mismo tiempo de haber recuperado un poco la lógica de este Peter Drucker de decir que la cultura se come a la estrategia en el desayuno, se va un poco más atrás porque trata de entender que la cultura se nutre del propósito, y ahí es donde creo que empezamos a tener las primeras respuestas, ¿no? Tratar de hacer que nuestra estrategia de alguna forma radique en la cultura de las personas que la van a poder hacer posible, ¿no? Yo creo que ese es un punto de partida importante.
Es lo que justamente estábamos hablando el otro día, ¿te acuerdas? Te decía y lo dejaba ahí como comentario de la anterior sesión, si no me equivoco. Te Ajá. decía, a veces el camino ideal, digamos, no es tan real, porque uno planifica, pero no te pones a pensar cómo está tu cultura actualmente, ¿no? Y una de las cosas que yo he visto que me ha parecido bien interesante es desde dónde activamos, digamos, o sea, ese punto de, 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 de pivot, digamos, donde va a ser la diferencia el hecho de que esa estrategia que ya está planificada se ejecute bien. Me viene mucho a la cabeza a veces cuando decimos, ¿no? No sé, yo me conozco, pues no voy a hacer, ¿no? O sea, Mm, la anterior vez te decía, yo me conozco, voy a dejar para un día antes lo que tengo que hacer, entonces no, me tengo que organizar de otra manera, tengo que planificar de otra manera, ¿no? Y es chistoso porque realmente toda la vida, digamos, en sí, vamos poniendo en práctica muchas cosas y nos olvidamos que lo que decíamos la anterior vez, en las empresas también trabajan personas. Y lo poníamos también como reflexión, ¿no? En una de las publicaciones de Facebook, la anterior semana, si no me equivoco, que decía, pensamos en las organizaciones como organizaciones que van a ejecutar, digamos, o organizaciones donde van a trabajar personas, ¿no? Y cómo se va a adaptar todo ese proceso, toda esa planificación, todos esos logros que se quieren llegar, digamos, a concretar, eh, ¿quiénes lo van a hacer, ¿no? Y eso es lo importante y lo rico. Entonces, la activación de la estrategia, no sé qué opinas tú, ujú, pero digamos como un punto de para empezar en lo que me voy a referir por lo menos esta charla, creo que ujú, es importante, como tú decías, enfocarla desde la cultura, ¿no? Tener esa capacidad introspectiva de decir, ok, queremos hacer esto, pero realmente desde dónde lo vamos a hacer, cuáles son nuestras posibilidades. Eso que yo te decía, yo me conozco, ¿no? Yo sé quién, yo sé cómo voy a hacer las cosas, yo sé cómo funciono a nivel interno. buenísimo, ¿Mm? buenísimo. Entonces voy a poner ese post que dices aquí. Trabajar en la activación de la estrategia desde la cultura. ¿Sí? Exactamente. Sería como que una primera conclusión. No olvidarnos de la cultura, no olvidarnos de la gente. Si al final de cuentas, son al final de cuentas ellos los que van a poder hacer realidad esto, ¿no? Yo veía alguna vez en alguna persona, algún video de algunas personas que comentan sobre este tema de transformación, etcétera, y decía que no puede haber una planificación estratégica si no haces paralelamente una transformación cultural, ¿no? Ujú. O otra persona que te decía el otro día, no puedes hacer que la gente que esté en la operativa del negocio, en el día a día, eh, sea la que haga la transformación al mismo tiempo, ¿no? Ujú. Tienen que ir como que de la mano, porque los que están en la operativa de alguna manera son los que viven la cultura todos los días. Es cómo Así hacemos es. cuando viajas a otro país, llegas a un país distinto y te tienes que empezar a adaptar a los elementos culturales que rigen en ese país, a las costumbres, a las tradiciones, sin ir lejos, ¿no? El otro día yo he sido nombrado padrino de graduación de, del hijo de una señora que nos ayuda con el tema de la limpieza en la casa, en la oficina. Ujú. Ha sido muy bonito poder compartir con ellos la toma de nombre. Y aquí te cuento como anécdota, yo llego ahí y bolivianos, paseños, pero con diferentes costumbres. eh, el momento de comer, yo me acuerdo que les digo gracias, provecho, ¿no? Como acostumbramos a hacer nosotros, pero ellos hacían un saludo individual, ¿no? Entonces decían gracias Álvaro, gracias Guillermo, gracias Pedro, gracias, ¿no? Y de pronto empiezas a ver ese tipo de costumbres y si tú no las haces, porque yo he dicho gracias a todos, ¿no? Como habitualmente hacemos, si no haces lo que ellos están haciendo, como que ellos como que te ven,
falta algo, ¿no? Y en ese momento es cuando yo digo la siguiente ronda de comida que nos dan, entonces empiezo a interactuar en su mismo lenguaje, ¿no? Entonces empiezo a decir gracias, gracias, gracias a cada uno de ellos, con un ánimo de empatizar también con lo que ellos hacen. Creo que en las organizaciones eso es lo que pasa, o sea, yo puedo venir con una idea totalmente innovadora, disruptiva, que va a romper el esquema, que me va a llevar de aquí al otro nivel, pero mi gente no está acostumbrada a eso. Mi gente Es- tiene otro estilo de saludar. Entonces no le puedo romper el esquema, ¿no? Entonces, creo que el paso está en darnos cuenta de qué estoy haciendo hoy día, para qué soy bueno hoy día, cuáles son mis fortalezas hoy día, en qué ando hoy, como para sustentar cualquier futuro cambio, ¿no? Entonces, dejemos de planificar sin ver a la cultura. Vamos a activar a nuestra estrategia en el momento en que la hagamos a través de la cultura, ¿no? Yo creo que esa es la respuesta clave que estamos buscando de inicio. Así es. Y sobre todo, si estás trabajando con objetivos, digamos, muy grandes, ¿no? Porque hay empresas, creo que tienen objetivos demasiado, o sea, tienen objetivos muy grandes y es donde más creo deberían ponerse a la tarea de ver cuáles son los elementos culturales que me van a ayudar o incluso me van a tal vez funcionar como como una barrera, ¿no? Y ahí era otra cosa que igual que yo te quería comentar porque eh, me pongo a pensar en el hecho de que, bueno, ¿qué pasa si eh, encuentras, digamos, algunos factores que dices, escucha, esto realmente me está perjudicando, ¿no? Porque no basta solamente con definir, digamos, una visión, eh, tener, digamos, este parámetro ya definido de resultados esperados, qué sé yo, sino más bien identificar también en lo que estoy mal, ¿no? Y Ujú, ser realista con eso. Porque yo veía hace poco tiempo, o escuchaba, creo, en un podcast en Spotify, ahorita lo voy a pasar cuando me acuerde, pero hablaba algo más o menos de que eh, un 40% de las empresas que miden sus resultados, que se visualizan, qué sé yo, que hacen un seguimiento, son más eficaces en la ejecución, ¿no? Pero ujú, también había la contraparte de que el 75 o el 70% de las transformaciones culturales, etcétera, fallan también debido a las barreras que tienen, que no tienen identificadas, digamos, ¿no? ujú, Como parte de su estudio. Entonces, eh, es algo que me ponía a pensar porque es fácil planear, como ya habíamos dicho, pero creo que un paso, digamos, también muy importante, no sé si previo, durante, después, es, no, después definitivamente no, pero tal vez antes o durante, identificar esas cosas que me pueden perjudicar, ¿no? ¿Qué puede sí, salir mal? exacto. Mira, por ejemplo, ese recuerdo, hay un libro, La estrategia del océano azul, ¿no ves? ¿Te ubicas? Ajá, sí, sí, sí. Hay una parte en la que ellos hablan de justamente lo que te decía es un cachito, ¿no? Que la implementación de una estrategia solamente va a ser exitosa cuando existe en paralelo una transformación cultural. Ujú, ¿Y eso qué quiere decir? Que tienes que lograr de alguna manera, pero primero tal vez entender de alguna manera qué es lo que piensan los empleados respecto a lo que está pasando. ujú, Porque si tú no logras que los empleados entiendan y apoyen los cambios necesarios, ninguna estrategia va a funcionar. Y ahí entra en juego lo que vos dices, o sea, ¿cuáles son esas barreras que yo tengo por un lado que me están dificultando avanzar hacia esa transformación, hacia esa mejora, lo que sea, a donde te quiera llevar tu estrategia? ¿Y cuáles son eh, esas puertas que yo tengo que me pueden facilitar el acceso a eso? ¿No ve? ujú, Entonces, quizás aquí otra de las respuestas que estamos buscando tiene que ver con justamente esto que vos mencionas, identificar, ¿sí? Mis facilitadores y mis barreras en cuanto a cualquier tipo de implementación
estratégica, tal vez hablando en nuestro idioma, en una estrategia de transformación cultural, digámoslo así, Exacto. ¿no? Entonces, quizás es importante que las organizaciones y nosotros mismos en nuestro rol de consultores, de asesores, tengamos en claro a la hora de hacer cualquier tipo de estrategia de transformación, llevémoslo a ese plano bien específico, y eso aplica a cualquier tipo de estrategia, cuáles son las barreras que tengo internas y las fortalezas que tengo internas, para que culturalmente hablando yo pueda apuntarle a esa estrategia, ¿no? Claro, ser más Y efectivo. ¿te acuerdas el otro día hemos usado, ha sido bien interesante cuando hemos hecho el ejercicio con una de las empresas que hemos laburado, hemos hecho un ejercicio con el mapa de la empatía, Ajá, ¿no? Y hemos empezado a ver las perspectivas individuales de diferentes grupos involucrados en las tareas. Lo decíamos en algunos de los videos anteriores también, cuando hablábamos de que la estrategia no puede ser igual para todas, para todos claro, los públicos de la organización, ¿te acuerdas? O sea, no podemos ir con el mismo discurso, la misma estrategia a todos porque cada uno tiene una distinta realidad. Nos pasa con las empresas que trabajamos, ¿no? O sea, no es lo mismo hablar pues con la gente que trabaja, no sé, en La Paz, con la gente que trabaja en una agencia pequeña rural, digamos, en el norte del país, ¿no? En una ciudad más pequeña. No puedes porque la realidad es distinta. Entonces habría que analizar, es una herramienta este mapa de la empatía y me ha venido a la mente, ¿cuál es el rol que yo tengo? ¿Cómo lo veo? ¿Cómo lo siento? ¿Cómo pienso respecto a esto? Y a partir de eso identificar si estas personas de determinado grupo, área, no sé, pues función, son barreras o son fortalezas, son puertas o son anclas que me están deteniendo ahí, que no me dejan ir hacia donde quiero llegar. Yo creo que ahí nos vamos a poder adaptar mejor a la realidad y vamos a tener un panorama mucho más claro donde podamos ir apoyando nuestros pasos. La mayoría de las estrategias se enfocan mucho como que tengo que hacer pensar diferente a la gente, ¿no? Como que tengo que exacto. cambiarle el chip, tengo que Cambio. romperle el esquema y tengo que lograr que todos piensen todo lo contrario a lo que pensaban. Y mira, yo anotaba esto ahorita de súper interesante, me ha parecido igual en ese artículo, en este mismo artículo está esta partecita, en este que te he mostrado de la cultura, cuando la cultura se come, ay, no es que esté viendo, cuando la cultura se come la estrategia en el desayuno, y mira, te dice, a ver, lo voy a tratar de agrandar un poco, no sé si se ve bien. Este señor Sí. es uno de los grandes precursores del yoga, ¿no? A nivel occidental. Te dice que hay que ir paso a paso, ¿no? Te dice, siembra un pensamiento y recogerás una acción. Ujú. Siembra una acción, tendrás un hábito. Siembra un hábito, forjarás un carácter. Me parecía súper interesante lo que mencionaba, por cuanto te muestra que tal vez los cambios no tienen que ser tan complejos, Traumáticos. tan traumáticos, ¿no? Sino que tal vez ir identificando un comportamiento que me está afectando como barrera, un comportamiento que me está impulsando y trabajar Exacto. en ese comportamiento. ¿No? Trabajar en eso, trabajar en un pensamiento, trabajar en una idea. Transformar es un proceso de mediano a largo plazo, entonces me parece interesante esta lógica de ir paso a paso. Y bueno, volviendo a donde nos habíamos quedado, quizás un segundo punto de lo que estamos queriendo hacer en esta lógica de entender cuál es nuestro o por qué las estrategias están fallando, quizás porque no están identificando, y aquí lo voy a anotar, no están identificando esas brechas, ¿no? No están identificando esas barreras culturales, ¿no? Ujú. Creo que esa falta de esa identificación de las barreras o de las fortalezas culturales que puedas tener, quizás debería ser un elemento también a tomar en cuenta. Mira, yo voy a poner aquí una imagen medio rara, pero ¿has visto Karate Kid? Claro, claro. Ya, esta es la escena donde el señor Miyagi defiende a Daniel San del grupo de Johnny Lawrence que lo estaban piñando, ¿no? Ya. Y, y en realidad él nunca los pega, nunca los Ajá. pega, por más de que él es un crack, digamos, peleando, ¿no? Así, piñándose.
nunca los pega, utiliza la fuerza de ellos para tumbarlos, digamos. O sea, Ujú, ellos lo quieren más bien pegar al señor Miyagi y él solamente los esquiva y usa su fuerza para que ellos mismos se caigan, digamos, ¿no? Y entre ellos se ujú, golpean incluso, ¿no? Me venía a la mente esto cuando estabas hablando, ¿no? A veces queremos que, o sea, no le vas a convencer de no me pegues, ese rato. No le vas a convencer de que la pelea, el camino no es pelear, la violencia física, digamos, ¿no? Hablando del caso específico de la película Karate Kid. Pero con tus armas, digamos, él ha cambiado un poco la perspectiva digamos, ofensiva a que su defensa sea la ofensiva. Entonces, ha entendido el contexto, porque obviamente era una persona mayor, digamos, que estaba ahí con jóvenes, digamos, ujú. y él mismo ha utilizado lo que sabía para darle un poco la vuelta a la ejecución de lo que tenía que hacer, que al final era defenderse, digamos, ¿no? De lo que le estaban haciendo. Ujú. Entonces, es interesante pensar en este ejemplo y por eso me venía, yo soy medio traumado con este tema de Karate Kid, ¿sabes? Pero por cómo lo has dicho, ¿no? A veces no tiene que ser tan traumático como que me peguen, pero pucha, al final los resultados, digamos, de la estrategia han sido efectivos en la ejecución, variando un poquito, digamos, ¿no? En el enfoque o la visión, no sé. Ahora yo lo veo, por ejemplo, mira, lo veo de otra forma también o complementaria, y creo que va un poquito de la mano lo que estamos diciendo. Es usar la fuerza del otro para que logres tu estrategia. Exacto, eso es otra cosa que te quería decir. También ¿No ve? usar, O sea, yo ajá, su estoy, impulso. va, claro, su impulso, es porque al final de cuentas, mi estrategia, ¿cuál es? Es corregir el mal comportamiento de estas personas. Digamos, ¿no? En el ejemplo que pones de Miyagi. Él está, si bien más allá de defender al Daniel, él está tratando de darles una lección, un aprendizaje también a estos chicos, porque no creo que él quiera verlos mal, ¿no? Él quiere cambiar, quiere, Ujú, digamos que transformar, ya está, vamos a verlo así. Él tiene una visión, quiere transformar la práctica del karate a partir de criterios elementales de esta arte marcial que te habla justamente de no ser abusivo, de no hacer ajá, uso excesivo de la fuerza contra una persona que es más débil que tú, etcétera, etcétera, que obviamente en esta película tiene otro tipo de entrenadores que piensan todo lo contrario y más bien quieren que ellos hagan daño a los demás, ¿no ve? ujú, Entonces, mira, la estrategia de este señor puede ser la de transformar ese mundo de las artes marciales en un mundo más justo, en un mundo más correcto, donde no hay abuso, etcétera, etcétera. Pero él lo va a hacer en la medida en que use el impulso, ¿no? La lección aprendida de estos chicos, al final de cuentas, debería partir de cómo su mal impulso los ha llevado a tomar malas decisiones. Y en las organizaciones creo que tenemos que buscar eso. Muchas veces yo tengo la idea, pero me olvido del impulso con el que viene la gente y puede tener ujú. gente que quiera pelearse con mi estrategia. Puede tener gente que esté enojada con la vida y no quiere saber de ningún tipo de cambio. Puedo tener gente que está muy acostumbrada a lo que ha vivido durante años y no tiene por qué hacer una innovación. Exacto. Entonces, ese impulso me va a jugar en contra si yo no soy capaz de entenderlo y de alguna forma controlarlo, ¿no? Paso a paso. Creo que es clave la identificación de esas barreras y facilitadores a nivel de impulso, a nivel de fuerza, que me va a ayudar a moverme hacia donde quiero llegar o no. Ahora, cuando estás mencionando, por ejemplo, el tema de anclas, es un ejercicio que hacemos muy constantemente, ¿no? Con las empresas, el tema de anclas e impulsores. Ujú, Digamos que igual, dejando como siempre en la mesa, creo que ese va a ser mi sello, dejar algunas cosas sobre la mesa para que podamos ir conversándolas. Pero qué interesante poder ponerse a pensar en que algún rato puedas utilizar tus anclas a favor, ¿no? O sea, tus anclas, digamos, ¿qué cosas nos salen mal? ¿Ok? ¿Cómo aprovecho esas cosas que salen mal para darle una vuelta? Para ajá. que podamos ir aprendiendo sobre eso. Porque, obvio, es fácil decir, no, está mal, eso no va a funcionar, listo. Pero, ok, lo analicemos desde un punto de vista un poco más, no sé si la palabra es positivo, pero interesante ponerse la tarea de dar la vuelta, ¿no? Y no solamente enfocarse en los impulsores, digamos, que es todo lo que sale bien, sino hacer esa tarea de lo que sale mal. Es que
Yo creo que eso que dices es clave, porque al final de cuentas, no podemos hablar de un mundo pues ideal, idealista, ¿no? O irreal. Ya has Mm, comenzado, creo que este video hablando de eso justamente, o sea, de buscar el camino real que haga que esa mi estrategia ideal se haga realidad, ¿no? ujú, exacto. Entonces, el cómo utilizo a favor de la estrategia los impulsos positivos y sobre todo negativos, entendiéndolos, creo que es un paso fundamental, ¿no? Para que esa ejecución, volviendo a la pregunta que nos está generando esta charla, sea mucho más fácil de aplicarse en beneficio de la estrategia y no se caiga. Si se cae, es porque hay impulsos negativos. Y si yo no Exacto. conozco el impulso negativo y no soy capaz de darle la vuelta a mi favor, me voy a seguir cayendo, ¿no? Creo que esa es la lógica. La ejecución está relacionada al impulso de la gente, a la Así cultura de es. la Ahora, hablando de ese punto, o sea, digamos, siempre en el centro de la gente, digamos, ¿no? Pero em, ya sale aquí mi lado un poco más comunicador estratégico, digamos, ¿no? De gente. holograma. Y es lo que tal vez siempre o últimamente hemos estado peleando un poco más. El Ajá. hecho de que también podamos hacer parte a la gente, pero no desde el punto de vista de que participen en el programa, digamos, un programa de transformación cultural, que estamos trabajando en esto, eh, y los hacemos parte de ciertos talleres, ¿no? Estás en la lista. Exacto, estás en la Ya. lista. Has sido elegido. Pero Ya. también me pongo a pensar en que muchas veces puede fallar la ejecución o puede digamos, ayudar a que se caiga, no sé cómo decirlo, Ya. ayudar a que se caiga la ejecución. El hecho de no comunicar, ¿no? Que estamos haciendo lo que estamos haciendo y que estamos logrando lo que estamos logrando. Vuelvo a un poquito al anterior punto, aunque sea a veces no tan bueno como lo que se esperaba, aunque sea, digamos, que hemos encontrado ciertas piedras en el camino, por decirte, ¿no? Porque es parte de la realidad. Y es lo que tú decías también la anterior vez, no sé si te acuerdas, creo que era en la anterior sesión, que decías, yo preferiría que me digan la verdad, o sea, preferiría saber que estoy trabajando en un lugar y me dicen la verdad, ¿no? De lo que está pasando, porque si no, claro, tú vives una realidad que no es lo cierto. Y es preferible pues, que te digan, mira, estamos así o esto es lo que está pasando, esperamos estos resultados, estamos en el camino, pero no estamos llegando tal vez, ¿no? O sea, porque te hace más parte también. Y ahí es donde creo que quiero hacer énfasis en la diferencia, en la diferencia entre participar y hacer parte de todo el proceso, ¿no? Que tú seas, también te comuniquen lo que está pasando, digamos, tú en un nivel, no sé, no quiero ser despectivo, pero digamos en un rango bajo, en una organización, y qué está pasando con los líderes, ¿no? ¿Qué están haciendo los CEOs? ¿De qué se están ocupando? En qué se están formando dentro del programa que estamos trabajando? ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos logrando? ¿Qué no? Eso creo que es fundamental porque a veces te invitan y como dices, como decías, estás en la lista, con suerte vas y listo, ¿no? O sea, y después te enteras nomás que a los 2 años había pasado cosas, ¿no? Y Ujú, no te hacen parte de todo el proceso para poder, de alguna manera, no sé, medir, tangibilizar eso. O sea, o sea, y cuando hablamos de comunicación tenemos que hablar necesariamente del feedback, ¿no? O sea, porque eso es esencial. O sea, cuando se está ejecutando algo, necesitas ujú, retroalimentar para saber cómo está funcionando y qué está pasando con los que están recibiendo la información y cómo han recibido el taller, qué sé yo, qué cosas cambiarían, mejorarían. O sea, es el hecho de comunicar desde la planificación, desde lo que estamos, no hace mucho que yo me acuerdo de uno de los planes de comunicación que estábamos trabajando para un programa de transformación cultural ujú,
tomamos la decisión, ¿no? De, junto con el equipo, con el área de talento humano, decir, ok, pero retomaremos desde donde habíamos venido, o sea, porque no es así nomás agarrar y decir, ok, estamos trabajando en un programa, no, ¿por qué? Porque se ha hecho un estudio de clima previo, se ha hecho un estudio de cultura, se está haciendo cosas, pero ¿de dónde sale? ¿Por qué estamos trabajando estas cosas? ¿No? Y creo que ha sido súper, súper efectivo al menos desde nuestra perspectiva, ¿no? Exacto. Mira, yo tengo un dato aquí bien interesante. A ver, estoy poniendo, no sé si llegas a ver el que he puesto ahorita. Sí, Mira, ah, este es un Gallup. estudio, sí, bien interesante, ¿no? Que ha descubierto que las organizaciones que implementaban bucles de retroalimentación regulares son un 14% más productivas y un 15% más rentables. Porque la retroalimentación permite que puedas ir ajustando en el tiempo algunos elementos para realmente enfocarte en la mejora continua. Y esto que vos dices de la comunicación es totalmente cierto, ¿no? Estamos hablando de que necesitamos generar un feedback permanente con los diferentes ámbitos que forman parte de los procesos de transformación o implementación de una estrategia, porque la única manera de controlar el éxito de la estrategia es teniendo en cuenta qué tan tangible se está volviendo esa visión, ¿no ve? Mm, Entonces, el tema comunicacional enfocado a mejorar continuamente es quizás uno de los factores muy, muy importantes que vos has mencionado ahorita para poder hacer realidad la ejecución de una estrategia, porque las estrategias se caen en su ejecución, porque justamente es como que nadie nos está avisando cómo estamos avanzando o no estamos preguntando cómo nos está yendo, ¿no ve? Porque no es así solamente es. decir, mira, estoy haciendo esto, te comunico, te informo, los líderes están ahora en esta etapa del plan de desarrollo de habilidades gerenciales, vos mientras tanto tranquilo, tranquila, ¿no? O a Sí. los líderes decirles, sí, hemos hecho unos talleres de alineamiento con el equipo y no se preocupen, va bien la cosa, pero no sabemos los resultados, ¿no? Ujú, Y tenemos miedo a escuchar los resultados, tenemos miedo a que en algún momento nos digan, estás haciendo algo mal. Queremos escuchar solamente buenos resultados, nos ujú, olvidamos una vez más del proceso. Queremos que Bolivia vaya al mundial, ¿no ve? Y si estos partidos perdemos, todo se puede ir al tacho, ¿no? Pero en ujú, realidad hay que ir retroalimentando todo lo que se está haciendo como parte de ese proceso de transformación. sí, Quizás el resultado al final sea lo de menos, porque vamos a encontrar información válida que nos va a ayudar a entender el por qué sí o el por qué no se ha ejecutado algo. Entonces, mm, el feedback enfocado en la mejora continua y no un feedback solamente de yo a mi subalterno le digo lo que está pasando, sino yo como dueño del proceso de transformación o dueño de la estrategia, voy preguntando a los demás cómo ven lo que está ocurriendo, mm, va a generar justamente esos bucles, ¿no? De retroalimentación regulares que nos ayudan a entender dónde tengo que ajustar, ¿no? Entonces, si me eso me pides parece clave, clave, clave. un tercer Porque, punto, ¿no? No sé, sí, debería ser sí, este, debería ser así, debería ser un feedback enfocado en la mejora continua, ¿no? exacto. Entendiendo el feedback como un proceso infinito, ¿no? Siempre, o sea, porque lo que dice el Gabriel, o sea, me encanta su verbo, ¿no? Yo feedbackeo, tú feedbackeas, vosotros feedbackeáis. Exacto. Eso me encanta porque realmente es una acción. Y es, voy a volver a repetir, pero es que me parece bien importante el hecho de verlo como infinito, o sea, no es solamente de ahorita ni desde ahorita, ¿no? Es desde mucho más atrás y hasta mucho, o sea, hasta siempre. Y claro, tener esa perspectiva desde el feedback enfocado, como dices, por eso te decía que creo que es clave en la mejora continua, porque eso te da la palabra clave, digamos, es para siempre, ¿no? O sea, tienes que mejorar continuamente y eso te Ujú. exige a evaluarte hacia atrás también continuamente, ¿no? Exacto, exacto, totalmente cierto, ¿no? Ujú, Eso es cierto. Y mira, y aquí viene, o sea, si vamos a encontrar, digamos, como que el cierre, para que lo que nos gusta de vez en cuando hacer, ¿no ve? Mira, el otro día estábamos viendo, ¿te acuerdas esta herramienta? Que creo que puede aplicarse muy bien.
No sé si estoy acomodando en un buen lugar las cosas. Un poquito abajo, pero sí. Ya, a ver. Está bien. Había una herramienta que te hablaba de los pros, de los desafíos y las oportunidades, ¿te acuerdas? Ajá. Y era justamente una herramienta ideal como para poder trabajar en la activación de cualquier proceso de transformación, de cualquier estrategia de transformación, ¿no? Y ese método lo que te proponía era evaluar el impacto cultural de la estrategia, de cualquiera que sea, desde tres perspectivas. Los pros, o sea, los beneficios que vamos a obtener, Ujú, los desafíos que esto incluye y las posibles oportunidades que estamos buscando. Entonces, ya al momento de ejecutar, ya al momento de comunicar cosas de lo que estás haciendo, y al momento de haber evaluado además también toda tu parte de barreras y de fortalezas, es sumamente importante que puedas ir activando el proceso de la transformación a partir de estos tres elementos que nos van a ayudar realmente a implementar los cambios de una manera positiva, de una manera duradera, ¿no? Y que nos van a permitir además tener un terreno donde todas las personas sepan de lo que estamos hablando, ¿no? ujú, Y nos olvidamos muchas veces, nosotros simplemente decimos la estrategia. Es más, pero he comunicado el plan estratégico. Pero te has olvidado hablar de los pros, de los desafíos, de las oportunidades. Te has mm, olvidado de hacer parte a la gente de eso. Te has olvidado de hacer que ellos se enamoren de la lógica de ser parte de, ¿no? De ser parte activa de. Eso por un lado, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado, está un tema de quién se hace cargo de, ¿no? Al final, ¿de quién es la estrategia? mm, ¿Te acuerdas el otro día en uno de los talleres de planificación estratégica salíamos con una herramienta buenísima? A mí me ha gustado, me ha parecido que ahí le hemos dado en el clavo porque hemos hecho énfasis en esto. ¿De quién es este negocio ahora? O sea, eran cuatro pilares estratégicos mm. que habitualmente se quedaban en el papelógrafo, los cuatro pilares del plan estratégico 2025-2030. Ya, ¿quién se hace cargo? ¿Quién es el dueño de? Y ellos nos decían, ¿te acuerdas? Nos decían, lo que pasa es que cuando salimos de acá, ya nadie se hace cargo. Todos vuelven a su día a día, Día a día. todos vuelven a su realidad y se olvidaron del asunto, ¿no ve? Entonces, lo rico ha sido poner como embajadores, ¿no ve? Los embajadores de X, de Y, de Z, los que se van a hacer cargo de que esto pase. Comités les hemos llamado ese día, ¿no? Algo así era. Así es. Ya. O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo yo para que de manera integral, desde que sensibilizo, desde que paso por el proceso de capacitación, desde que estoy en soporte continuo a la fase de implementación, etcétera, etcétera, quién se hace cargo de eso? Y entonces, el hecho de tener una especie de responsable de ese seguimiento es quien te permite que en el tiempo, ¿no? Los líderes, los equipos, etcétera, etcétera, asuman esa responsabilidad, tengan definidos esos hitos de medición por los que va a ir pasando poco a poco su estrategia y toda esta estrategia se va ejecutando de manera organizada y adaptable. ¿Por qué? Porque va a haber alguien que va a ser el dueño de la estrategia, o llamémosle así, el dueño del control de esa estrategia o de ejecución de esa estrategia, que va a posibilitar que esto ocurra. ¿No ve? Eso Así creo que es. es muy importante. Y me ha encantado lo que una vez mencionaste y creo que lo trabajamos igual en alguna oportunidad con una empresa que Ajá, dijiste, hagamos este ejercicio, pero no necesariamente con el trabajo, ¿no? Sino con cosas que ya no salen bien. ¿Qué no sale bien ahorita? Una salteñada. ¿Te acuerdas? Y les diste así sí. como que tareas con lo que, a ver, ¿qué te sale bien? Ahora ponte después un reto que, a ver, ¿cómo puedes utilizar esta experiencia para mejorar la otra? Y así sucesivamente hasta que puedas encontrar planes, digamos, a nivel laboral, que sean pues ejecutables con todo el peso de la palabra, ¿no? Que sean ejecutables y no sean cualquier cosa, cualquier otra cosa, bien. Ajá. Sí, Exacto, sí, sí. exacto, Me exacto. encanta esa idea. Buenísimo. Entonces, mira, hay un estudio
Mira, voy a volver a copiar estos datitos que hemos ido sacando que creo que nos pueden dar ciertas luces. Mira, no sé qué opinas de este dato. Voy a poner otro dato de otro estudio. A ver, lo, lo voy a poner en formato. Si me esperas un cachito, ¿Alguien hizo su tarea? hemos hecho por la tarea. Ya, silencio. A ver, voy a ponerlo encima del de Galo. Oye, ahí arriba. A ver, ¿qué dice aquí? Me parece súper interesante este estudio. Dice, em, tener un plan de gobernanza claro y equipos responsables de la ejecución incrementa las posibilidades de un éxito en un 59%. Y te dice ahí que las organizaciones con una estructura de gobernanza, de comité, de control, de seguimiento, que esté claramente definida, pueden responder mejor a las necesidades y a los ajustes en la ejecución, ¿no? Entonces, ya sea, no sé, pues una campaña interna de reciclaje, alguien tiene que hacerse cargo de eso. Así como que sea un pilar de transformación cultural, alguien tiene que hacerse cargo de eso. Si no, nos vamos a perder en el limbo en el que alguien tenía que hacer, como ese cuentito, ¿no? Sí. Eh, hay un juego de palabras que ahorita no se me viene completo, pero dice, ¿no? Alguien tenía que hacerlo y al final, como cualquiera podía hacerlo, nadie lo hizo, ¿no ve? Ah, ya, Lo más cierto, o menos así, ¿te acuerdas? claro. Porque al final nadie se hace responsable de que estas personas eh, puedan hacerle y darle un seguimiento, ¿no? Y creo que si sintetizamos lo que estamos hablando en esta última partecita, hay dos elementos que yo considero que son claves por los cuales no se están llegando a ejecutar las estrategias. Y es por cuanto, y aquí voy a poner el último post-it, es por cuanto no existe actualmente, ¿no? A ver, un cachito, voy a volverlo a poner acá. No está funcionando, está. Ahora sí. Mira, lo he escrito de esta forma. No estamos trabajando en una ejecución y en un seguimiento adecuadamente. No estamos trabajando de una manera sistemática en la ejecución, ¿no? Creo que hoy en día lo que hace falta es que hayan pequeños pasos que nos lleven al objetivo. Y eso es lo que no está ocurriendo, ¿no? Em, la planificación se queda muchas veces en un objetivo así muy, muy grande, muy amplio. Se queda como que en una línea de acción, pero te olvidas de hacer una ejecución que sea sistemática, que sea paulatina, que sea pasito a pasito, como lo hemos dicho en algún momento, y que nos permita luego tener un seguimiento que sea continuo a lo largo de todo ese proceso. La ejecución mejor dicho, la estrategia se cae en su ejecución porque no encuentra pasos concretos que dar. La gente planifica muy a grande escala, Ujú, ¿no? Muy a nivel de una frase que se oye bien, de un objetivo que a veces incluso es ambiguo o mal redactado, pero se olvida de que eso está incluido con ciertos pasos y que tiene que ser un proceso continuo que nos ayude también en ese seguimiento continuo, ¿no? Entonces, mira, creo que por eso se caen las estrategias, ¿no? No sé si así tienes es. vos alguna otra idea más Ya, sobre eso. ya que, a ver, para no quedarme atrás, voy a poner una cita que igual yo había encontrado, que me A parece ver, bien bonita, porque habla de bueno, la disciplina y hacer que las cosas pasen, ¿no? Sobre todo la primera parte. Ah, está bien chiquitito, pero a ver. No sé cómo quitarle el quote. ponle nomás Ahí está. eso. Ya. A ver, lo voy a guardar un poquito. Ahí está. Sobre todo la primera parte, como te decía, mira, una visión sin ejecución es una alucinación. Ah,
esa es lo que me llama la atención de, aquí dice, ¿no? Vos y Charan subrayan que aunque una estrategia pueda estar bien definida, el verdadero éxito radica en la habilidad de ejecutarla con precisión. Esto respalda la importancia de la activación estratégica, tener claros los roles de cada equipo en la ejecución, Ujú, tal cual, ¿no? para no quedarme sin cita. Hartas citas has dicho y no has escrito, que es diferente. Sí, eso sí. Buenísimo. Genial. Mira, creo que tal vez hay varios, ¿no? Habría que preguntarle a la gente que nos ha visto hasta aquí si tienen algunos otros criterios. Lo que de eso se trata, de sumar, de aprender. Hemos traído acá en esta reflexión algunas ideas de las que hemos podido leer, de las que hemos podido incluso vivir, ¿no? En nuestra experiencia. Pero es rico también saber lo que las otras personas están viviendo en este contexto, ¿no? Sí, eso. Y, y tomarlo en cuenta, ¿no? Tomar en cuenta que a la hora de promover cualquier proceso de transformación, necesitamos tomar en cuenta a la gente y la gente es la cultura y la cultura es cómo esa gente vive, cómo la gente hace las cosas. Y si yo tengo que implementar una transformación, un cambio, una mejora, lo que sea, tengo que ver si la gente está preparada para hacerlo, si no le va a costar mucho, si va a ser posible que ellos tomen la decisión de hacer un cambio, ¿no? Hay que analizar cómo está tu equipo también. Creo que es fundamental. Siempre me acuerdo lo que tú dices, el papel todo te aguanta, pero al final Ajá, donde se ve es en la cancha. exactamente, totalmente, ¿no? O sea, eso es creo que lo que tenemos que apuntar. Buenísimo. Genial, don Albo. Guille. Vamos viendo entonces, vamos analizando. Y habría que buscar respuestas, ¿no? Así como que dejando en la mesa, ok, entonces, si nos hemos dado cuenta que estas cosas funcionan, ¿por qué no las hacemos? O cuán seguido las hacemos, o cuán presentes están como un desafío posterior, ¿no? Exacto. Buenísimo. Bueno, Guille, Querido gracias. Aldo, muchas gracias a vos. Vamos a preparar otra preguntita, pues para la próxima, para seguir charlando. Sí, buenísimo. Listo. Chao, Guille. Chao, hermano.